Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Agradeciendo de antemano, pues, estos momentos. Sabemos del tiempo de ustedes que es muy importante y pues les agradecemos su voto de confianza para estar en esos instantes conectados en esta situación que pues no nos va a detener gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hoy nos vamos a llevar a cabo una actividad muy importante que se titula Aspectos relevantes en las empresas con relación al COVID-19. La verdad, es un aspecto fundamental porque sabemos del gran reclamo social que está pasando con las empresas, con los empresarios, las necesidades que tienen ellos y los grandes retos a través del derecho que se van presentando a través de esta situación pandémica y que desde luego necesita ser analizado desde varias líneas de investigación. Para ello nos valemos de 3 especialistas con credenciales muy elevadas y que desde luego van a estar unos momentos compartiendo sus experiencias y sus conocimientos. Estoy seguro que juntamente con el moderador va a ser muy exitosa las actividades y que va a terminar en un documento final, en una conclusión, en unas sugerencias, porque precisamente nos vamos a valer de información. Se van a exponer datos duros, se van a exponer análisis a esos datos duros y desde luego sugerencias importantes que nos van a ayudar a todos los que estamos escuchando, los que estamos viendo, nos van a ayudar a abrir los horizontes, nos van a ayudar a generar nuevas ideas, nos van a ayudar precisamente a que podamos nosotros construir un mejor marco jurídico en un momento dado para hacer frente no solamente a la pandemia del COVID-19, sino para efectos de hacer frente a cualquier otro acontecimiento extraordinario e imprevisible que se pueda presentar más adelante. Y desde luego, como yucatecos, estamos siempre un paso adelante. Yo agradezco de antemano a todos y cada uno de ustedes, los ponentes, moderador, pues su tiempo para estar aquí transmitiendo este conocimiento. Y desde luego, gracias a Ángel, gracias precisamente a Gina, a Gerardo, Carlos, que también nos está apoyando, y a Oscar Pacho, que son los especialistas que nos van a abordar esta tarde en esta actividad. Y bueno, que nos acompañen no solamente hoy. Les quiero recordar que el día de mañana también va a ser un día fundamental para llevar a cabo aspectos del derecho laboral. Mucha gente está interesada en los aspectos laborales, pero bueno, toda esta información la vamos a dar ya al final de la mesa. Por lo pronto, yo les dejo con mucho afecto con un especialista que es el maestro Ángel Torruco González, que por cierto es el campeón mundial de oratoria. Es un talentoso jurista y que va a llevar la conducción de esta importante mesa. Vamos a poner mucha atención. Enhorabuena, amigos, que lo disfruten y vamos hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy. Realmente es un verdadero honor y un placer enorme el poder encontrarme con gente tan especializada dentro del ámbito del derecho. En un momento más tendré la oportunidad de leer una breve semblanza de los compañeros que el día de hoy nos acompañan como panelistas, grandes especialistas en cada una de sus áreas. Y para dar inicio, me gustaría primero presentarles a los que hoy nos estarán acompañando como estos expertos. Tenemos a la maestra Georgina Guadalupe Herrera Ávila, maestra en Derecho con especialización en Derecho Fiscal. Ella ha sido subdelegada en el Instituto Nacional de Migración, apoderada especial en Teléfonos de México, directora jurídica en la Procuraduría General de Justicia, Ministerio Público Federal y subdelegada general de Zona Sur en Quintana Roo, en la Procuraduría General de la República, visitadora penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es abogada litigante, asesora legal de la empresa importadora SP Internacional, Ununjavi, SADCB, y docente en diversas universidades a nivel licenciatura y maestría. Para también tener como parte de nuestros especialistas a un gran catedrático, al maestro Óscar Arturo Pacho Margain. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac Mayab, maestro en Derecho Empresarial por la Universidad Anáhuac Mayab.
trabajó dentro del Departamento Jurídico de la Aduana de Progreso Yucatán, llegando a ocupar la titularidad del departamento. Trabajó en la implementación y certificación de competencias de los funcionarios, tanto de los departamentos jurídicos como de operación aduanera. Fundó el despacho Global Lex SCP como encargado del área de defensa fiscal y aduanera. Del año 2007 al año 2013, también trabajó como parte de una alianza estratégica con Operador Integral de Carga SADCB, Terminal Logistics SADCB, que se ocupa de la operación y puesta en marcha de diversos proyectos relacionados con almacenes fiscalizados en diversas ciudades del país, contribuyendo con su experiencia en el inicio de operaciones del recinto fiscalizado de la terminal de contenedores de Yucatán, del recinto fiscalizado y terminal de carga del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, de la terminal especializada de Zetagas en Manzanillo, Colima, y del almacén fiscalizado de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Asimismo, es asesor y consultor y capacitador de diversas empresas en el área de comercio exterior y aduanas, y trabaja como catedrático en la Universidad Anáhuac Mayab a nivel licenciatura. Finalmente, contamos también con el maestro Gerardo Carlos Santos Rosado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Derecho Empresarial por la Universidad Anáhuac Mayab, servidor público estatal y federal por más de 10 años, donde ha sido director jurídico de Sedesol y jefe de quejas y responsabilidades en la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán. Es docente en materia de Derecho Empresarial de la Maestría en Impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos y en la Universidad Modelo de la materia de Derecho Procesal Constitucional del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Es abogado postulante en la materia administrativa y asesor en Derecho Empresarial. Para poder iniciar con este importante conversatorio, me gustaría dar una pequeña introducción al tema. Existen algunos retos que a veces llegan a superarnos y al igual que un poderoso río se desbordan en las instituciones, en los gobiernos, llegan incluso a rebasar los códigos y arrasan con todo a su paso. Hoy tenemos uno de esos grandes retos llamado SARS-CoV-2, mejor conocido como coronavirus o COVID-19. Una pandemia terrible que, como ustedes saben, nació en China y se ha extendido por todo el mundo como pólvora. En cuestión de meses ha saturado los hospitales de países de primer mundo, originando que colapsen, y al día de hoy ya ha generado más de 50,000 personas infectadas en México, matando a más de 5,300 de ellas. A nivel mundial ha enfermado a 4.89 millones de personas, generando más de 320,000 muertes. Para que se hagan una idea de estas cifras en el mundo, el coronavirus ha infectado a una población mayor que la de los estados de Yucatán y Quintana Roo juntos, y ha matado a un número igual de personas que el 41% de la población de la ciudad de Mérida. Por si fuera poco, más de 30,000 empresas, nos señala el periódico El Universal, en México han tenido que cerrar, pues la cuarentena a la que nos hemos visto expuestos ha generado un muy fuerte golpe a la economía de todos los países. De esas consecuencias en el ámbito empresarial es del que vamos a hablar el día de hoy, y es por eso que quisiera cederle la palabra en una primera instancia a nuestro compañero, el maestro Óscar Arturo Pacho Margain. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la organización de estos eventos. Creo que los temas que hemos estado tratando son muy amplios, es poco el tiempo, pero creo que es importante poner sobre la mesa todos estos aspectos de la vida jurídica y de la vida cotidiana y empresarial de México. El tema que voy a abordar es relevante o referente al comercio exterior y cómo se dan estas relaciones y cómo ha afectado esta pandemia a nivel mundial, cómo nos ha afectado y cómo nos ha afectado jurídicamente. Un poco retomando el tema de ayer, que fue sumamente interesante y enriquecedor, hablábamos y platicamos sobre la teoría de la imprevisión. ¿Qué es esto? Un evento imprevisto, inesperado, que cambia muchas veces la voluntad o la situación a la que estábamos preparados y que nos lleva a tomar decisiones o situaciones que a veces no eran las que estábamos esperando, pero que tenemos que afrontar. Entonces, en
En un primer punto que me gustaría tocar son los mecanismos jurídicos para el control del comercio exterior, enfocándome a la entrada y salida de mercancías, que es lo que regula aduana y el comercio exterior, y lo tomo como ejemplo porque la verdad es que son de las pocas materias en donde podemos encontrar un orden jurídico que nos puede preparar para hacerle frente a situaciones inesperadas. A esta teoría de la imprevisión le damos facultades al Ejecutivo Federal como en ninguna otra materia, pero por las características del comercio exterior que nos pudiera servir como ejemplo para aplicarlo a las demás materias. Así pues, como ustedes saben, todos los países pueden regular de dos maneras la entrada y la salida de mercancías hacia su territorio y desde su territorio. Estas dos medidas reconocidas de manera internacional son las regulaciones arancelarias y las regulaciones y restricciones no arancelarias. Tomamos en cuenta los aranceles como una medida que le permite a los gobiernos frenar el flujo de mercancías, pero siempre con una visión referente al económico. ¿Qué es esto? Si yo a una mercancía que pienso importar le aplico un impuesto, esto podrá sacar de competencia del mercado a la mercancía que quiero importar. Por lo tanto, el impuesto o los aranceles es un mecanismo muy eficiente para frenar o para permitir la entrada de un producto. Por otro lado, podemos encontrar a las medidas o las regulaciones y restricciones no arancelarias, que son todas aquellas diferentes a los impuestos o a los aranceles que le permiten al Estado regular el flujo de mercancías que entran y salen a su país. Así pues, dicho esto, como un mecanismo reconocido internacionalmente donde todos los países pueden aplicarlo sin tener consecuencias legales en el comercio bilateral o multilateral, me gusta siempre poder entender, y les decía, el tema de las facultades extraordinarias. Encontramos en el tema de comercio exterior el ejemplo más claro que deberíamos de voltear a ver para muchos otros temas. ¿Qué es esto? Como ustedes saben, en el artículo 49 de nuestra Constitución, se establece que el Poder Supremo de la Federación se va a dividir para su ejercicio en tres funciones: legislativo, ejecutivo y judicial. Asimismo, establece que no se podrá reunir dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación y que tampoco se puede depositar el legislativo en un individuo. Y aquí nos marca, salvo las facultades extraordinarias que se le conceden al Ejecutivo de la Unión, conforme al artículo 29, y también, sin mencionarlo claramente, pero sí como una parte de excepción, en ningún otro caso, salvo el 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Así pues, encontramos que en el comercio exterior la propia Constitución le da al Ejecutivo Federal facultades extraordinarias. Para mí y para los juristas, este artículo 131 debe de ser de gran interés, pues establece esta facultad extraordinaria para crear, modificar impuestos, para crear y modificar o poner o extinguir regulaciones y restricciones. O sea, hace frenar y regular la entrada y salida de mercancías al territorio nacional. Cuando hacemos un análisis de estas facultades extraordinarias que se las dan para hacer frente a una situación imprevista, como pudiera ser el caso que nos afecta, realmente el legislador y desde el constituyente se pone en el lugar de que el comercio es sumamente dinámico y que si nos limitamos a procesos legislativos puede haber una afectación directa a la economía, a la salud o a un riesgo a una rama de la economía nacional. Así pues, depositan en el Ejecutivo una facultad extraordinaria. ¿Para qué es esta facultad extraordinaria? Para regular la entrada y la salida de mercancías. En este sentido, tenemos que, con base a estas facultades, el Ejecutivo puede ir regulando la entrada y salida de mercancías. Así pues, la Ley de Comercio Exterior regula esta facultad extraordinaria y nos da los mecanismos para ir dando estas regulaciones o restricciones no arancelarias. Dicho lo anterior, tenemos que llevar entonces esta facultad extraordinaria a lo que ha vivido México. Y nos damos cuenta que uno de los puntos más críticos de la pandemia y el temor más amplio que tenían todos los gobiernos del mundo era la insuficiencia de recursos e insumos para hacerle frente
y para atender a todos los posibles contagiados. Así pues, México necesitaba abrir sus fronteras para la importación de estos materiales, llámese respiradores, llámese tapabocas o cualquier otro insumo que le pudiera hacer frente a la pandemia. Así, de hecho, México crea un puente aéreo entre China y México para abastecerse de estos insumos. Pero a la par, vimos que varios gobiernos estatales y múltiples empresas con diversidad de propósitos, ya sea especulación, de ayuda o fines lícitos, se volcaron al extranjero para comprar e importar estos materiales. Y así nos podemos encontrar, por un lado, casos de respiradores que están funcionando en los hospitales y están coadyuvando para hacer frente a esta situación. Pero, por el otro lado, también nos encontramos con importación de respiradores remanufacturados sin cumplir con los estándares o adquiridos por gobiernos estatales o municipales a grandes costos a cargo del erario, con el fin y con la justificación de hacer frente a la pandemia. Así pues, es necesario, por un lado, que el Ejecutivo utilice este tipo de facultades para abrir su mercado a la economía mundial, pero al mismo tiempo tiene que ser muy cuidadoso para poder regular con exactitud toda la mercancía, aunque fuera en primera instancia para apoyo, pero que pudiera a la larga resultar contraproducente en la importación indebida o sin las especificaciones del cumplimiento de las normas y regulaciones. Con esto quiero terminar este primer punto, señalando que existen facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo para hacer frente a situaciones que tengan que tomarse en un momento determinado. Obviamente, como cualquier facultad extraordinaria, tiene que estar limitada y tiene que seguir un proceso y posteriormente tendrá que someterse al escrutinio del Congreso y también al escrutinio de toda la población, el uso que se le dé, el uso o abuso que se le dé a estas facultades. Ese sería uno de los primeros temas que quería poner sobre la mesa. La verdad es muy interesante y es sumamente extenso. Y no sé cómo estemos de tiempo, estimado Ángel, para ver si puedo abordar el segundo tema o podemos ceder el uso de la voz. Minutos, Oscar, de esta primera intervención. Perfectísimo. Entonces, aprovecho también. Al final del día, les decía, el comercio exterior es sumamente amplio. El tema era demasiado robusto como para poderlo atacar. Sin embargo, hay un tema que también a mí me gustaría tratar. Y realmente lo pongo para poder hacer un análisis, ponerlo sobre la mesa, discutir y platicar entre las regulaciones internas de las actividades esenciales y el comercio internacional. Definitivamente uno de los motores más importantes que mueve al mundo es el dinero. La evolución de la humanidad siempre ha estado ligada directa o indirectamente al comercio y a la generación de riqueza. Por lo tanto, las necesidades económicas tienen una gran influencia en el derecho y las decisiones públicas. La única manera que existe para generar riqueza es mediante el trabajo. En este sentido, nuestra Constitución reconoce y protege en su artículo 5 uno de los derechos más relevantes para el propio desarrollo del ser humano, el de la libertad de trabajo e industria, poniendo como límites de este derecho la licitud de la actividad. El propio artículo establece que el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernamental dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, reza el artículo. Por otra parte, en el desarrollo de esta pandemia, una de las medidas con mayor arraigo a nivel mundial fue la suspensión de actividades económicas no esenciales. Esto es, el Estado limitó el ejercicio del derecho que acabamos de comentar. Ahora bien, esta restricción únicamente afecta a determinados sectores o actividades, por lo que la medida restrictiva no cumple con la característica de ser general, existiendo un grupo de personas ligadas a una actividad que sí pueden seguir gozando de este derecho y una gran mayoría privada de esta libertad de trabajo en aras del bien común. La gran interrogante que surge es con qué criterios y qué fundamentación y motivación las autoridades pueden, al momento de definir las listas de actividades esenciales y las actividades restringidas. ¿Juegan los grupos de poder internos al mercado o el mercado internacional un papel determinante
¿O esta clasificación únicamente obedece a la búsqueda del bien común y proteger la salud de la sociedad? ¿Tenemos un marco legal que regule la manera de elaborar esta clasificación de actividades? Vayan pensando, vamos a seguir comentando, creo que con esto acaba mi primera intervención. Dejo ahí esa pregunta para posteriormente seguirla abordando. Muchas gracias. Muchas gracias, querido compañero, y pues efectivamente creo que es un tema muy interesante que da para bastante más. Todavía tendremos un par de rondas más de intervenciones de los compañeros. Les explico rápidamente la dinámica a todos para que estemos en el mismo entendido. Tendremos una primera ronda donde nos darán una explicación general del tema. Posteriormente tendremos una segunda ronda donde podremos responder algunas preguntas que inclusive pudieran venir de parte del público. Les pido en este caso, si son tan amables, que me envíen estas preguntas por medio del chat privado que nos permite utilizar el Zoom, de tal forma que no distraigamos al ponente, pero que sí podamos recibirlas e incluirlas en esa segunda parte. Y finalmente tendremos una tercera ronda donde nos darán las conclusiones los compañeros. Así que los panelistas ya conocían esta dinámica. Pasamos ahora con la compañera Georgina, que nos va a dar, sin lugar a dudas, una excelente ponencia sobre este tema tan importante. Buenas noches. Gracias, doctor Torruco, por esta calurosa bienvenida. Gracias, Jimmy, por invitarme a participar en este conversatorio. Y en verdad, reconozco esta actividad tuya, Jimmy, para realizar ese tipo de actividades que en verdad engrandecen la función del colegio. Bueno, como decía el doctor Pacho, efectivamente, actualmente se está dando una clasificación de las empresas entre actividades esenciales y actividades no esenciales. Existen diversas clasificaciones entre las actividades que realizan las empresas, entre actividades primarias, secundarias, terciarias. De acuerdo al Código Fiscal también se establece una clasificación que habla de empresas agrícolas, ganaderas, comerciales. Nunca se había dado una clasificación sobre empresas esenciales y no esenciales. Quiero partir de la idea que esta clasificación surgió debido a la contingencia del COVID. Es cierto, como dice el doctor Pacho, ¿cuáles fueron los criterios para decidir, ¿sí?, qué actividad esencial? Tal vez si no, ahorita estamos hablando de una epidemia, ¿no?, como el COVID, pero ¿y si habláramos tal vez de algún terremoto, si habláramos tal vez de algún huracán? Entonces tendría que haber otra clasificación entre empresas esenciales y empresas con actividades no esenciales. Ok, partiendo de esto, a mí me toca hablar de la parte legal en cuanto al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Antes yo quisiera dar un pequeño antecedente en relación al análisis que yo estoy realizando y estoy presentando con unas pequeñas conclusiones. Es cierto, el COVID en nuestro estado empezó a reflejarse en la actividad económica a partir del 17 de marzo, en el que el gobernador, adelantándose a las políticas emitidas por el Ejecutivo Federal, determinó que a partir del día 17 se diera la suspensión de las actividades escolares y ya de manera, a partir del día 20 se dio el cierre de la mayoría de las empresas que hasta actualmente siguen cerradas, ¿ok? Es cierto, en un inicio no hubo una fecha determinada para reiniciar las actividades de las empresas cuyas actividades económicas fueron suspendidas. Ok, entonces, precisamente este 17 de marzo que nosotros empezamos a sufrir hablando de las empresas, ¿sí?, empezamos a sufrir el cierre de ellas y de que algunas actividades fueran totalmente restringidas. Es cierto, también se dio una etapa muy importante en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿sí? Ok, primero que nada, les recuerdo que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, estados, municipios y Ciudad de México en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, aquí estamos en el supuesto de que toda persona física o moral o residente está obligada a contribuir al Estado en sus 3 niveles de gobierno. En este caso, mi análisis se centra sobre las contribuciones que le pagamos al gobierno federal, aquellas contribuciones que nosotros le estamos pagando a la Federación. Bueno, como les decía,
estamos obligados a contribuir y ustedes dirán, bueno, ¿cómo contribuimos? Existen 4 figuras tributarias básicamente. Existen los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Principalmente las contribuciones más importantes que en estos días se ven obligados los contribuyentes, llámese personas físicas o morales, ¿verdad? Son los impuestos y las aportaciones de seguridad social. Ahorita voy a empezar con los impuestos y espero que me dé tiempo para hacer unos comentarios en materia de las aportaciones de seguridad social, que son aquellos pagos que nosotros le realizamos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, como les decía, será, doctor Torruco, que pueda yo hacer una presentación para que yo les pueda dar con una pequeña gráfica a los que nos acompañan en este conversatorio. Claro, por supuesto. ¿Será que me permitas, Le pediría a la persona que está como anfitrión de esta sesión en el Zoom que nos haga el favor de darle la anfitrionía a la compañera Gina en lo que presenta esa parte para que pueda compartir pantalla y posteriormente ella le realizará esa misma función de anfitrión. Así es. Será ¿Listo, Gina? ¿Ya aparece? ok, muy bien. Gracias. Ok, como les decíamos, ¿cuáles son algunos? Sí, pueden ver, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los aspectos relevantes que nosotros vamos a ver de las empresas en relación al COVID a partir del 17 de marzo del 2020? Les comento, como ya vimos, existen algunas contribuciones en las cuales están obligados los contribuyentes a cumplir. Una de ellas se da de manera parcial, que es lo que nosotros llamamos declaraciones provisionales. Es algo sencillo, ¿sí? Y se los voy a presentar. Ahorita, ¿sí? Vamos a hablar de las actividades empresariales no esenciales. Como ustedes ven, existen empresas que se consideran no esenciales que hasta el día de hoy se encuentran trabajando, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta el contenido del artículo 31, fracción cuarta, que es obligación de los empleados contribuir, estamos en el supuesto que aquellas empresas que están realizando actividades esenciales, ellas sí deben de cumplir en tiempo y forma el pago de sus contribuciones, ¿ok? Pero vamos a centrarnos en aquellas actividades empresariales que se consideran no esenciales y que están sufriendo por esta situación del COVID porque sus actividades están suspendidas, como es el caso de los hoteles, bares, restaurantes, salas de cine y casinos, ¿ok? Entonces, si aplicamos el artículo 31, actividades empresariales esenciales deben de cumplir. ¿Por qué? Porque también tenemos que reconocer el derecho del Estado para percibir contribuciones, porque esas contribuciones son para cubrir el gasto público. Y sabemos que actualmente el gasto público que más está jalando el presupuesto del Estado es precisamente la parte de la salud. ¿Ok? Bueno, pues les decía, estas actividades empresariales no esenciales, ¿sí? Tienen que realizar, bueno, al igual todas las actividades, desde el momento que yo soy una persona física o moral, dada de alta, ya registrada, me pongo en el supuesto de normativo y tengo ya que contribuir, ¿verdad? La ley me establece ciertas obligaciones y como les decía, a partir del 17 vamos a ver qué obligaciones tienen todos los contribuyentes, pero centrándonos el análisis en las actividades empresariales no esenciales, ¿ok? Vamos a hablar de las obligaciones provisionales, esos pagos provisionales que tenemos que hacer todas las empresas. Y también tenemos que hacer una declaración definitiva, que allá estaríamos hablando ante la declaración anual. ¿Ok? Les comento, ¿cuáles son esos pagos provisionales? Para el 17 de marzo, que fue cuando empezaron a cerrar algunos establecimientos, entre ellos las escuelas, ¿verdad? Podríamos decir que el 17 de marzo era la fecha límite en el que tenían que pagar todas las personas físicas o morales que realizan una actividad empresarial, tenían que hacer un pago provisional, ¿verdad? Presentar su declaración y hacer el pago provisional. Para ese 17 de marzo, todas debieron de haber cumplido en tiempo y en forma, ¿no? Hablando de empresas con actividades esenciales y no esenciales. Pero a partir del 17 de abril, ¿sí? Las empresas también tenían que presentar una declaración provisional y un pago provisional, pero estamos de acuerdo que las empresas
esenciales, con actividades esenciales, esas sí también tenían que cumplir, pero vamos a hablar de las empresas con actividades suspendidas. Esas definitivamente no pudieron cumplir en tiempo, porque primero no tienen ingresos, y los pocos ingresos que tuvieron en los primeros días de marzo, lo más seguro es que les sirvieron para pagar la nómina y para pagar a sus proveedores, ¿ok? 17 de mayo, el Estado no va a recibir ningún ingreso por parte de las actividades suspendidas, porque todo el mes de abril, ¿sí? Estuvieron cerradas. Recordemos que esos pagos provisionales tienen que pagarse el día 17 del mes inmediato siguiente. El 17 de febrero pagamos marzo, en abril pagamos febrero y así sucesivamente, ¿ok? Hasta aquí nosotros podemos decir, bueno, las empresas, una de las grandes interrogantes de las empresas es, ¿qué voy a hacer con mis impuestos? Pues decimos, no tengo ingresos, no pago impuestos, ¿verdad? Pero, ¿dónde estuvo la preocupación, verdad? En las personas morales que tenían que presentar su declaración anual el 31 de marzo, ¿sí? En este caso, a mi personal punto de vista, siento que el gobierno federal no previno, ¿sí?, la magnitud de la situación que se iba a presentar con el COVID, que fue renuente a darle un plazo a las personas morales en cuanto al vencimiento de su declaración anual y el pago de sus impuestos del ejercicio fiscal 2019. Fueron un sinfín de comunicados, de peticiones de las empresas, recurriendo a la ley en el sentido de que se les diera una prórroga. El gobierno federal no cedió e impuso la obligación a las personas morales a cumplir con su declaración y al pago de los impuestos correspondientes al ejercicio fiscal el 31 de marzo. No así pasa. Discúlpeme que le interrumpa, nada más está por cortarnos en menos de un minuto el Zoom. Nada más le pido a todos los compañeros que una vez que nos corte, nos volvamos a conectar. Me comenta el presidente del Colegio de Postgraduados, el maestro Jimmy, que es con el mismo ID y misma contraseña. ¿Es correcto, maestro? Así ha de ser, imagino. Sí, así es. Me imagino que así es. Perfecto. Sí, así es. Maestra. Bueno, entonces permítame terminar con esto. Personas físicas tenían hasta el 30 de abril para presentar su declaración anual y pagar los impuestos correspondientes al ejercicio fiscal 2019. Allá sí reaccionó el Ejecutivo Federal y prorrogó la fecha al 30 de junio, dándole a las personas físicas un tiempo más para el pago de sus contribuciones. Aquí la situación, la pregunta es, estas personas morales, ¿sí?, ante esta situación de aquellas empresas que tienen suspendidas sus actividades, que pagaron en tiempo sus contribuciones del ejercicio fiscal 2019, recuerden que para el mes de mayo también les corresponde una obligación, que es el pago de las PTUs, ¿verdad?, a todos los trabajadores. Aquí yo quiero presentar la interrogante. ¿Pudo el Estado haber apoyado de alguna manera a estas empresas que tienen suspendidas sus actividades? Digo, comentábamos que las personas físicas y morales están obligadas a presentar pagos provisionales mismos en un término genérico, tienen que presentarlo el día 17 del mes inmediato siguiente en la fecha que se causó. ¿Esto qué quiere decir? En el mes de enero me corresponde pagar el 17 de febrero, que es la fecha límite, y así sucesivamente. Vemos que en la fecha en que empezó el COVID, ¿verdad?, en el 17 de marzo, que empezaron a suspenderse algunas actividades, todos debieron de haber cumplido en tiempo y forma, ¿no? No había posibilidad de conseguir por parte del Ejecutivo algún tipo de extensión o condonación o prórroga, ¿me explico? Pero en los siguientes meses, pues tampoco podríamos decir que hay necesidad, porque las empresas que no están realizando actividades, pues obviamente no están teniendo ingresos. El gran problema se reflejó en la presentación de las declaraciones anuales, que fue para las personas morales que cumplieron en tiempo y que actualmente ahorita están con el pago de las PTUs, ¿verdad?, que les corresponde pagar en el mes de mayo. Claro que algunas de las personas físicas sí lograron que el Estado les pospusiera o les diera una prórroga en la presentación de sus declaraciones y el pago de las contribuciones. Aquí yo quiero hacer una pequeña reflexión, ¿verdad? Sabemos que el Ejecutivo tiene facultades que
que en estos casos de epidemia, el Ejecutivo puede tomar algunas determinaciones como la condonación, como condonar, eximir, establecer plazos nuevos para el pago, establecer parcialidades, ¿sí? Y obviamente sin recargos, ¿ok? Y como dirán ustedes, bueno, para no leer, hasta no leer, no creer, se ha invocado muchísimo este artículo del Código Fiscal de la Federación, el artículo 39, que señala, este artículo, créanme, en estos momentos de COVID fue uno de los artículos más consultados por abogados y contadores, porque aquí establece en su artículo 39 la facultad que tiene el Ejecutivo, que mediante resoluciones de carácter general puede condenar, eximir o, ya sea condenar, eximir total o parcialmente, o puede posponer, puede establecer fechas diferentes o plazos diferentes para el pago de las contribuciones. Puede establecer plazos, puede establecer que estas contribuciones se paguen mediante parcialidades, ¿sí? Y esto queda muy claro en el caso de epidemias. A lo que voy, ¿verdad? Aquí el Ejecutivo, omitiendo este artículo o dejando de usar esta facultad que le tiene concedida, claro que en perjuicio de las personas físicas o morales que realizan una actividad empresarial, pudo el Ejecutivo establecer ciertas condiciones no para descontar, para ayudar a las personas, a los contribuyentes a facilitar el pago, ¿ok? Esto lo voy a dejar para mis conclusiones, para que ustedes, a fin de que puedan ustedes conocer cuál hubiera sido una excelente actuación del Ejecutivo en relación a estas obligaciones que tienen las personas físicas o morales que tienen suspendidas sus actividades. Bueno, pues es todo lo que tengo que declarar en relación a este punto. Muchísimas gracias, maestra Gina, por habernos dado esta exposición importante, que sabemos que es apenas la primera parte de lo que nos va a compartir en esta noche. Y vamos ahora a pasar también con nuestro compañero, el maestro Gerardo Carlos Canto Rosado, quien también va a darnos una primera ponencia de 10 minutos. Maestro Gerardo, el micrófono es suyo. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias al maestro Jimmy, al maestro Ángel. Yo quiero iniciar la ponencia, los comentarios de esta noche, con algunos datos que yo encontré principalmente de la Organización Internacional del Trabajo, que nos señala que pues, lo que ya han comentado algunos compañeros, que los sectores económicos, en especial las empresas más pequeñas, enfrentan pérdidas catastróficas que amenazan su funcionamiento y solvencia. Las predicciones de esta organización para el segundo trimestre y para los posteriores son una reducción del empleo en el valor del 6.7%, equivalente a nivel mundial a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. Y otros datos que me parecen muy relevantes es de esta organización, es que la economía que se ha visto más afectado en el rango alto son el comercio, los servicios de reparación automotriz, la industria manufacturera, las actividades de hostelería, inmobiliarias, administrativas y comerciales. Que esto no indica que otros sectores no estén gravemente afectados, por supuesto, porque en un rango menor, pero siempre alto, están los sectores de artes, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios como la construcción, servicios financieros, de seguros y minería, así como el sector de canteras. Y ya por debajo de esos sectores se encuentran agricultura, silvicultura y pesca. Esta organización señala, y yo creo que coincido en este punto con la organización, que a pesar de las buenas intenciones e intervenciones de los gobiernos, los recursos son limitados y es necesario utilizarlos para alentar a las empresas a mantener y o crear puestos de trabajo. Otra perspectiva que tomé en esta investigación es el comunicado de la Organización Mundial de Comercio. Ellos hablan que espera que en 2020 sea una reducción del comercio
consecuencia de la perturbación de la actividad económica normal del 3 y el 32%. Y para 2021 ciertamente no tienen una perspectiva ya consolidada. Y bueno, de este análisis, que es un poco ligero, yo sacaría algunas conclusiones y basándome igual ya en el texto completo de esas organizaciones, es que principalmente la cuestión económica que actualmente vivimos no tiene la cuestión de que sea originado precisamente por algún factor económico, sino que es precisamente originado por la enfermedad COVID o SARS, que nos ha estado, por la que los gobiernos han estado imponiendo algunas restricciones, y para la recuperación se estima que lo primero que debiera de haber para empezar a haber una recuperación es precisamente que esas restricciones que el gobierno ha impuesto puedan irse relajando y disminuyendo para que la actividad económica pueda seguir fluyendo, ¿no? Para eso es necesario que existan políticas fiscales, monetarias y comerciales que se unan en una misma dirección y que obviamente los mercados se mantengan abiertos al comercio y finalmente por haber sido esta crisis económica no originada por la cuestión de algún factor económico, como puede ser falta de liquidez bancaria o alguna otra, se estima que es muy factible que la recuperación de la economía, una vez que esas restricciones a la movilidad del comercio se den, pueda ser recuperada con prontitud. Pues como hemos notado, el factor ha sido determinante en la economía, ha sido la pandemia por el virus SARS-CoV-2, y por lo cual los esfuerzos de la reactivación económica tienen que partir necesariamente del relajamiento de esas medidas sanitarias ordenadas por las autoridades, por lo cual, de no considerar esta cuestión, pues nos veríamos impedidos en que se reactive la economía. Una vez dicho esto, voy a referirme a algunos pronunciamientos que ha hecho la autoridad que ustedes ya han tomado en sus ponencias, mis compañeros, y bueno, pues sí, hubo una restricción por actividades económicas que se consideran algunas esenciales y otras no esenciales, y el último acuerdo que permite la reactivación económica por regiones establece unas etapas que hay que cumplir. Y yo me abocaría a la segunda etapa, que es la preparación para la reapertura de actividades en general, que es muy importante que todas las organizaciones empresariales tengan en cuenta, porque ya se emitieron los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Estos lineamientos, como ustedes saben, fueron emitidos por la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría del Trabajo, de Previsión Social, la de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Brevemente, lo que plantea estos lineamientos es que todas las empresas en esa etapa ya que ha comenzado a partir del 18 al 31 de mayo, revisen los lineamientos, establezcan con base en estos lineamientos los protocolos de seguridad sanitaria que van a implementar en su empresa, y deben de cumplir una autoevaluación de seguridad sanitaria que se realizaría en la plataforma de la Secretaría del Trabajo, y formalizar una carta compromiso que va incorporada a esta plataforma una vez hecha la evaluación, y con posterioridad se dice que será en un lapso breve de 1 a 2 días el resultado de la evaluación, que pudiera ser con recomendaciones o bien ya con la autorización para abrir, siempre y cuando la empresa se encuentre dentro de los municipios que se consideran que ya pueden reanudar actividades, de las actividades que se consideran no esenciales, y que para ello, pues obviamente, todavía Yucatán no se encuentra en esa etapa, ¿no? También tendrán que considerar en estos momentos las consideraciones sanitarias que emitan tanto el gobierno del Estado
como los municipios, porque recordemos que las facultades sanitarias son concurrentes de acuerdo a la Constitución, por lo que cada ámbito de gobierno pudiera establecer ciertos lineamientos o restricciones a las actividades económicas por motivos sanitarios. El gobierno de Yucatán emitió medidas sanitarias complementarias que se refieren al resguardo domiciliario corresponsable y la continuación de actividades no esenciales. El uso de cubrebocas o protectores faciales a las personas que se encuentren fuera de su domicilio, y la limitación de la circulación y de vehículos y la restricción a la venta de bebidas alcohólicas. En mi opinión personal, la implementación de los protocolos sanitarios y lineamientos técnicos implicarían un esfuerzo adicional que, si bien nadie discute la necesidad de los mismos, no menos cierto es que no todas las empresas están en las mejores condiciones económicas para hacer frente a este nuevo comienzo. Entre las cuestiones que tendrán que valorar las empresas, algunas personas por su condición de salud en particular no podrán continuar de manera presencial en las empresas, tendrán que instalar filtros y otras cuestiones que vienen en los lineamientos, que pues, por supuesto genera una carga económica a las empresas y también en cuanto a sus recursos humanos. Es indudable que muchas empresas y negocios han resentido la caída de sus ingresos ante la falta de actividad comercial y se han quedado a la espera de pagos ante la crisis generalizada, por lo que se supone, esperamos, en una escasez de liquidez en muchas de las empresas no esenciales. Y pues, si bien han hecho esfuerzos los gobiernos federal como estatal y algunos municipios para apoyar a diversos sectores sociales, incluidos el sector empresarial, como hemos dicho, pues es notable que los recursos son limitados, ¿no? Entonces, pues yo ahí concluiría con unos comentarios acerca de esto. Si me lo permiten, sería muy breve. Yo creo que ahí habría que hacer una gran unión entre todos los sectores, y tanto gobierno federal como estatal y los municipios, para presentar un gran plan en el cual se pudiera pensar en la reactivación económica. Yo con esto cerraría mi comentario breve y te agradezco el uso de la palabra al moderador. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Ahora pasamos a una segunda ronda donde les damos la oportunidad a los ponentes de ampliar los puntos que mencionaron en la ocasión anterior. Seguimos invitando a los asistentes a que nos hagan llegar sus preguntas a través de chat privado para de esta forma poder compartirla con los compañeros que el día de hoy están en este conversatorio. Entonces, le damos nuevamente la palabra a nuestro compañero Óscar Arturo Pacho Margain. Maestro, el micrófono es suyo para que pueda ampliar los puntos que dijo en la intervención anterior. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Gracias. Quisiera seguir ahondando un poco, y si hay alguna pregunta sería maravilloso también poder platicarla, porque al final creo que el ejercicio va un poco sobre eso. Pero creo que donde yo me quiero centrar es en el punto de estas listas o de esta clasificación de las empresas esenciales y de las no esenciales. Y como mi tema es el comercio internacional, la verdad es que el ejemplo más claro de la globalización es la industria automotriz. La industria automotriz requiere que pequeñas empresas distribuidas a lo largo del globo, de todo el mundo, sean o produzcan una parte determinada en un tiempo dado y que se envíen al otro extremo del mundo para ser ensambladas y así construir el vehículo. Así, la industria automotriz es una de las empresas que representa con mayor claridad la globalización. Sin embargo, estoy seguro que después de esta pandemia, la misma globalización y el mundo como lo conocíamos, económico y jurídico, tendrán que cambiar. Y, por lo tanto, hay una tendencia a ir disminuyendo esta globalización. Hay quienes le echan la culpa a este nuevo proceso o a la economía que teníamos de la expansión del virus o de la enfermedad y cómo se fue abarcando todos los rincones del planeta. Ya todos los problemas ya no son locales, sino que se terminan siendo globales. Ahora sí, regresando al tema de las actividades esenciales y partiendo del ejemplo de la industria automotriz, no es raro encontrar que este primer grupo de empresas que regresan
al trabajo, encontremos a la industria automotriz, la industria de autopartes, la aeroespacial, como un sector prioritario para el regreso a sus actividades y que puedan entonces sí gozar del derecho del trabajo que hablábamos en la primera intervención, y todavía muchas empresas pequeñas, medianas y de economía familiar siguen esperando en sus casas la oportunidad de gozar del derecho del trabajo y así tener este sustento. Entonces, en sí, este punto que tenemos la oportunidad de dialogar con usted, nos han llegado algunas preguntas. Buenísimo. La primera de ellas que nos gustaría compartirle, porque esto pues no es una mesa panel, es un conversatorio y siempre hay que aprovechar estas preguntas que nos dan los compañeros. Una pregunta muy interesante es si la clasificación realizada por parte del gobierno entre esenciales y no esenciales fue la adecuada. Creo que es una pregunta muy interesante. Y la segunda es relacionada con el ámbito jurídico a nivel laboral en el que estamos. Los despachos jurídicos también son empresas. ¿Qué debería hacer el gobierno para reactivar y generar apoyos para los postulantes? Buenísimas las preguntas, y la verdad es que creo que todas las noches las pensamos, las discutimos con la familia, con los amigos. Es un tema que da mucho. Desde mi punto de vista, y por eso ponía el ejemplo de la industria automotriz, es de las primeras que se reactivan. Yo siento más por una presión internacional. ¿Por qué? Porque hay en juego una infinidad de compromisos adquiridos, pero desde una perspectiva de libertad y económica, quizá deberían ser las pymes o los despachos o la gente o los trabajadores de empresas muy pequeñas que son su propia familia los que trabajan, los primeros en salir a ganarse el pan de nueva cuenta. Y efectivamente, yo considero que como abogados lo que debemos de hacer es dotar de un marco jurídico para poner sobre la mesa cuáles son estas actividades esenciales, el por qué, hacer un verdadero análisis y no dejar a la libertad o al arbitrio de una autoridad el emitir esas listas de actividades esenciales donde pudiéramos encontrar, por un lado, quizá favoritismos, quizá hasta una discriminación, porque a eso podemos llegar. Si hay una actividad que yo considero esencial y otra no, y aquí no te estoy dejando trabajar, de alguna manera me estás discriminando y no estoy gozando del derecho de la libertad de trabajo simplemente por un criterio de una persona. Entonces, yo lo que considero es, como sociedad y sobre todo como colegio, debemos de apoyar para la creación de un marco legal que permita a las autoridades tomar las decisiones con un marco jurídico a la mano. Punto. Y de ahí ya discutiremos, porque creo que todos levantaríamos la mano y consideramos que nuestra actividad es esencial. No sé si con eso queda más o menos la primera pregunta. La parte del despacho, no sé cómo estamos de tiempo. Todavía la verdad es que sí. Un minuto y medio. No, buenísimo. La verdad que sí, también coincido. Aparte, digo, de alguna manera los abogados nos hemos estado reinventando desde hace mucho tiempo y ya existen mecanismos y el propio gobierno para llevar los juicios en línea. Hay muchas situaciones que la verdad es que todavía podemos seguir prestando nuestros servicios. La verdad es que nos falta también como sociedad ir creando los mecanismos, ir entendiendo estas nuevas reglas, que espero no se queden, son muy importantes y son útiles, pero la verdad es que el contacto, el poder estar frente a frente, es la manera de desarrollar cualquier actividad. Y sobre todo la nuestra, siempre es más importante tener a contraparte, a tener a tu cliente, a tener a la gente cerca para poder entender y poder darle la asesoría de la mejor manera. Entonces, yo sí considero, quitando también esto, hay que ir implementando estas nuevas tecnologías, tenemos que ir buscando los mecanismos para, ¿cómo se llama? Ok, sí, no son empresas, no es mercadería, pero de alguna manera es, respondiendo, perdón, me adelanté a la pregunta del chat, no olvidé quién, sí, no son empresas, pero al final, si entendemos a la empresa como una entidad que genera ingresos, sí la podemos en algún momento ser equiparable a una empresa. Al final es el despacho, es nuestra propia actividad jurídica la que nos permite llevar el sustento a nuestras casas y darnos esa garantía que nos establece la propia Constitución. Excelente, estimado maestro Oscar, muchas gracias. Vamos ahora a darle la palabra a la maestra
Gina. Maestra, fíjese que apenas le estamos dando la palabra y ya salió una pregunta en el chat para usted, así que le pedimos entonces dar seguimiento a ella, que nos dice: maestra, ¿qué repercusiones considera pueden darse por parte de los empresarios mexicanos en cuanto a las relaciones con el gobierno federal, quienes no otorgaron el apoyo necesario que por derecho les correspondía, ya que nos encontramos frente a una crisis a nivel mundial? Si hablamos de relaciones futuras entre ellos. Se está refiriendo a los apoyos que ofreció el gobierno para esos apoyos que se dieron para las familias. ¿A ese tipo de apoyo se refiere? Me imagino que es ese tipo de apoyos. A ver, no puedo ver la pregunta. A ver. Se la leo nuevamente, maestra, con muchísimo gusto. Dice, ¿qué considera pueden darse parte de las empresas en cuanto a las relaciones con quien no... Ok. Creo que él está proponiendo que ¿qué problemas pueden tener los empresarios con el gobierno federal que no otorgaron el apoyo necesario que por ahora se corresponde a los que nos encontramos frente a una crisis a nivel mundial? Me imagino que se está refiriendo a me imagino que es el apoyo que nos dieron las empresas, por lo que aquí nos dice entre empresarios y Estado. Ok, bueno, sabemos que cuando se dio la crisis, muchas empresas se ampararon en contra del Ejecutivo Federal por la falta de aplicación del artículo 39. Lamentablemente hubieron algunas resoluciones en los que se determinó que era una facultad discrecional del Ejecutivo conceder esas prerrogativas que contempla el artículo 39. Es cierto, las empresas, recordemos que una actividad empresarial en ningún momento implica una controversia con el fisco, ¿sí? Es cierto, aquí es sencillo, aquella empresa que no cumple las disposiciones fiscales se encuentra en el supuesto de que no cumples en tiempo y forma, vas a tener recargos, actualizaciones, multas, hasta que se te imponga o se te castigue o se te persiga por un delito de naturaleza fiscal, ¿ok? Esas son las consecuencias que puede tener la empresa por el incumplimiento de las obligaciones fiscales. No sé si ese es el sentido de la pregunta de la persona que hizo la pregunta. No sé si con eso respondo. Me parece que sí queda resuelta la pregunta, maestra. Quisiera, en este caso, ampliar algo más con respecto al último punto. Todavía nos quedan 2 minutos. Bueno, en realidad yo quería decir que efectivamente el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establecía algunas facultades del Ejecutivo. El Ejecutivo nunca ejerció esas facultades y bien pudo realizarlas en favor de las empresas, que era lo que les iba yo a comentar. Aquellas empresas que tenían que presentar su declaración anual, si hubieran recibido en tiempo alguna prórroga en el pago, ¿sí? Obviamente libre de actualizaciones y recargos, las empresas pudieron haber programado el pago de sus impuestos correspondientes al ejercicio fiscal 2019, pudieron hasta el gobierno les pudo dar las opciones 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, a efecto de que pudieran pagar, para poder cumplir con tranquilidad la parte de las PTUs que les corresponden a los trabajadores y sobre todo ir saliendo adelante en relación a esta suspensión de actividades que hasta ahorita, ¿verdad? No vemos claro de cuándo va a ser en definitiva que ya van a estar al 100% todas las empresas. Hay algunas que se están incorporando, pero no todas van a lograr incorporarse. Pensemos que aquellas salas de cine, no, si seguimos con la contingencia y seguimos con las medidas de salubridad, seguramente esas empresas no van a poder iniciar pronto y tenemos que pensar en ciertos estímulos o prerrogativas, más en lo concerniente a las aportaciones de seguridad social, ¿no? Que ellos tienen que pagar mensualmente sobre la nómina. Entonces, aquellas empresas que están suspendidas, de hecho ya se dio que muchas empresas suspendidas ya despidieron a sus trabajadores para no tener que pagar ni los impuestos locales ni el seguro social, ¿sí? Que es lo que va a estar, de alguna manera, descapitalizando a las empresas.
Ya con eso. Excelente, maestra, muchísimas gracias. Con esta parte concluimos su segunda intervención y ahora vamos con el compañero, el maestro Gerardo. Y tenemos una pregunta que había estado en espera de que nos pudiera tocar el siguiente ponente, así que la comparto con usted, maestro. Nos dice, de igual manera, está controvertido el tema de las mesas de trabajo que actualmente está llevando a cabo el gobierno para reactivar la economía. ¿Deberían invitar a los colegios y asociaciones de abogados a participar en las mismas? Repito la pregunta, ¿está controvertido el tema de las mesas de trabajo que actualmente está llevando a cabo el gobierno para reactivar la economía? ¿Deberían invitar a los colegios y asociaciones de abogados a participar en las mismas? Le dejo el micrófono, maestro. Bueno, muy buena pregunta. Por supuesto, yo ahí diría que necesariamente tendríamos que participar todos los colegios, abogados, economistas, el público en general. Parte de mi conclusión a la que llegué es que hoy por hoy hay mucha desinformación en cuanto a lo que está haciendo el gobierno para motivar a la economía. Sí, cierto, retomando un poco lo que preguntaron hace un momento, se vio, al menos a nivel nacional, la cuestión de los empresarios contra el gobierno y unos diciendo que los apoyos, el gobierno diciendo, esos son los apoyos que deben de ser, y los empresarios diciendo, no, esos apoyos que tú me estás ofreciendo no es lo que necesito. Entonces, pues, es obvio que se necesitan sentarse, todos tenemos que participar para estar conscientes de lo que todos tenemos que hacer, para dónde vamos, qué sacrificios en algún momento tendremos que afrontar muchos para poder salir de esta crisis. Y yo retomaría igual el tema de la clasificación. Me parece muy interesante ese tema. El tema sanitario es concurrente. Debiéramos debiera haber el gobierno federal incluido en esos acuerdos a los estados y a los representantes de los municipios. No todos los estados tienen la misma industria. Siento que de alguna parte se está favoreciendo a ciertas partes de la nación o se visualiza nada más su problemática, cuando otros estados como Yucatán tienen diversas problemáticas. Los sectores, por ejemplo, Yucatán mayormente es de servicios, hay mucho comercio, y todo este tipo de situaciones son muy cambiantes de territorio a territorio. Entonces yo haría, ya concluyendo inclusive con la pregunta, diría, si es necesario, tendríamos que estar todos informados, tendríamos que estar todos, buscar un mecanismo para que todos participen y para que todos vayamos en el mismo camino y no sea una lucha política. Inclusive hasta los partidos políticos tendrían que sentarse en la misma mesa con los ciudadanos y ahí decidir todos qué es lo que más le conviene a México. Excelente, maestro, muchísimas gracias. Hago rápidamente un comentario que nos sirva de comercial a todos para que estemos prevenidos. En 7 minutos aproximadamente, con 45 segundos, debe de cerrársenos nuevamente la plataforma Zoom. Recuerden que cada 40 minutos nos pide cesar. Si esto ocurre, nos volveremos a integrar con el mismo ID y la misma contraseña para poder abordar las conclusiones de cada uno de los ponentes y terminar con este conversatorio. Solamente en el tiempo que nos queda, quisiera lanzar la última pregunta que tenemos en el chat para que cualquiera de los 3 participantes, los ponentes del día de hoy, pudieran responderla. Que nos dice, ¿el COVID afecta mucho las exportaciones e importaciones en el país? ¿El COVID afecta mucho las exportaciones e importaciones en el país? Les dejo esta pregunta a cualquiera de los 3 panelistas que quiera responderlo. Ya lo saben, una vez que cierre la plataforma Zoom, nos reintegramos. Y también ahí hay una última pregunta que voy a aceptar, sería la última que tendríamos por parte de Gustavo en esta segunda ronda, que nos dice, ¿qué pasará con la economía en México en las próximas, me imagino que se refería a próximas semanas? ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar las 2 preguntas. ¿Quién quisiera empezar respondiendo? Respuestas breves para que logremos responder antes de que se cierre. Si quieren la pregunta de importaciones y exportaciones, claro, la abordo encantado de la vida. Sí, creo que no hay rama de la economía nacional ni actividad que no se haya visto afectada por esta situación.
Sin embargo, también las empresas se han ido transformando y actualmente, tan siquiera por el aeropuerto de la ciudad de Mérida, estamos recibiendo una cantidad impresionante de vuelos con mercancía dedicada a hacer frente a la pandemia. Lo que platicábamos, es importante porque se han bajado las barreras no arancelarias para la entrada de este tipo de productos. Es importante que esta entrada no sea completamente abierta. Tiene que haber una regulación porque así también pueden entrar respiradores o equipos que no cumplan con todas las condiciones. Entonces, la aduana tiene que seguir haciendo su trabajo. Hay una afectación, sí la hay, pero de alguna manera se han ido cambiando los productos a importar y a exportar. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Y a los otros dos ponentes, ¿quién quisiera responder la última pregunta de Gustavo en los 5 minutos que nos queda? ¿Qué pasará con la economía en México en las próximas semanas? A ver, ¿la puedo contestar? Es cierto, definitivamente no podemos hablar de buenos augurios. Aquí, ¿qué va a ser importante, verdad? Fomentar la exportación, disminuir las importaciones, como dice el maestro Pacho. Aquí el Ejecutivo tendrá que hacer uso de las facultades que confiere el 131, ¿ok? Allá hay una forma. Otra, fomentar el turismo local, ¿sí? Fomentar el consumo nacional, ¿sí? Apoyar, ¿ok? Tener conciencia por parte de los servidores públicos de la manera más responsable, honesta y eficiente de los recursos públicos, ¿sí? Es algo esencial. El compromiso de empresarios, ese compromiso, esa responsabilidad social que distingue a muchas empresas mexicanas, pero que es lamentable, no lo tienen todos. Si nosotros cumplimos con esa transparencia en los recursos públicos, con esa responsabilidad empresarial, con ese cumplimiento del pago de las obligaciones fiscales, ya no podemos decir, no, pues no voy a pagar, voy a tratar de evadir. No, ahorita tenemos que cumplir porque tenemos a unas autoridades de salud trabajando al 100% de su capacidad, de sus recursos, ¿sí? Y obviamente esa solidaridad nacional que debemos demostrar para con las empresas nacionales, para con nuestros compañeros, esa solidaridad que debemos tener y no propiciar el abuso. Solamente así, ok, y si algo les da tranquilidad, sabemos siempre que en un ciclo económico llega el momento en que estamos arriba, bajamos y regresamos. Sí, es parte. Lo que sí debemos evitar es una recesión, ¿verdad? Pero en todo ciclo económico tiene que haber una alta, una media, una baja. Solamente aquello que baja tiende a subir. O sea, no podemos estar siempre abundantes. Si deseamos que nuestra economía florezca, no estamos hablando en las siguientes semanas, ¿verdad? Sí va a pasar un poquito de tiempo antes de que se fortalezcan, pero solamente el esfuerzo conjunto de gobierno, empresas y sociedad vamos a poder conseguir que nuestra estabilidad económica se mantenga. Es mi punto de vista. No se te escucha, Ángel. Listo, perdón, no se escuchaba. Sí. Dejo una última pregunta para que el maestro Oscar Pacho la tenga presente en su mente para la tercera y última intervención que tendremos, que nos da otro de los compañeros aquí en el chat, que nos dice, 2 preguntas para el abogado, eran 2, maestro, es que es combo. Nos dice, 2 preguntas para el abogado Oscar, nos dice, ¿cuál es el marco jurídico que regula a los productores y distribuidores de vehículos automotores en México? Y la segunda es, ¿cómo se encuentra regulado el sector automotriz en los Estados Unidos de América, en la medida que es uno de los principales socios comerciales? Así que, maestro, pues se las dejo en mente, ya nos debe de cortar el momento. Yo creo que lo ideal para no quedarnos con la idea a medias es salirnos de esta sesión y entrar nuevamente para que podamos, en este caso, pues continuar compartiendo en el resto de este conversatorio. Recuerden, la última intervención será exclusivamente de conclusiones para cada uno de los participantes y posteriormente procederemos a la clausura
de esta tercera fase del conversatorio que ha abierto el Colegio de Posgraduados en Derecho de Yucatán. Así que, compañeros, nos reintegramos unos segundos más. Perfecto, entonces salimos y nos volvemos a meter, no esperamos a que se acabe el tiempo, ¿verdad? Para... Exactamente, nos salimos y volvemos a entrar para que así ya no dejemos la idea a medias por parte de los compañeros. Perfecto. Ya estamos todos los ponentes, si les parece, vamos entonces a continuar con este conversatorio. Le dejamos para las conclusiones la palabra a nuestro compañero Óscar Pacho. Perfecto. Antes de las conclusiones, contesto la pregunta que quedó pendiente antes de reiniciar. La verdad es que la industria automotriz, como les comentaba, es un sector muy importante a nivel mundial. Es el ejemplo más claro de la globalización. En nuestro país está regulado, por una parte, obviamente, por la ley aduanera para efectos del régimen aduanero de importación temporal para elaboración, transformación y reparación. Pero hay un decreto específico que le da muchísimas más facilidades a la industria automotriz. La industria automotriz goza de facilidades tanto para la importación y todos los sectores ligados a ella. Ahora bien, también tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, actualmente el TME, donde, obviamente, que era la segunda pregunta, Estados Unidos, Canadá, como productores o también fabricantes de autopartes y de los propios automóviles, han puesto nuevas medidas para que México utilice más partes regionales. No sé si lo comenté en la segunda intervención. Hoy en día, en este caso, por ejemplo, los automóviles o ciertos productos han perdido su país de origen. Ahora es región de origen. O sea, hay un contenido regional, está regulado en este caso por el TMEC, y Estados Unidos y Canadá han pedido, por un lado, mayor integración de productos de la región, y por ejemplo, Canadá y también la parte de Estados Unidos ha pedido que los sueldos y salarios de los empleados que trabajan en la industria sean equiparables a los, a los sueldos que gana un trabajador de la industria en estos socios comerciales. Va a seguir existiendo, o sea, la globalización continuará y ese sería un poco el cierre. Espero que la pregunta haya quedado más o menos contestada, es un tema bien apasionante, pero de alguna manera tenemos compromisos internacionales que seguir, tenemos que seguir apostándole a la apertura comercial, pero como mencionaban también los demás ponentes, creo que es momento que volteemos a ver también a nuestras producciones locales, que demos un impulso a las pequeñas y medianas empresas, que nos volquemos a buscar el consumo de productos de la región para evitar un alto desempeño o una alta necesidad de productos extranjeros. La verdad es que se tiene que buscar un punto de equilibrio, se necesita la inversión privada, se necesita la globalización, pero sin pasar por encima de los productores locales. A mí me sigue preocupando que solo sean las cadenas grandes, que sea la industria automotriz, la industria fuerte, donde muchas veces los dueños de los capitales ni siquiera están en México, sean los únicos que estén actualmente laborando o que nunca hayan parado. La verdad es que debemos de buscar, y una vez que se abran, ir y contribuir a la reactivación económica del producto local. Esa sería un poco la conclusión. Y contar, por el otro lado, con un sistema o con un sustento jurídico, porque en este caso obedecemos a la teoría del imprevisto, estamos actuando en consecuencia de algo nuevo. No nos podemos permitir que una situación similar, ya sea por un desastre natural, una situación de enfermedad, nos vuelva a agarrar en contrapié y no tengamos un régimen jurídico que nos permita hacer frente a situaciones de esta índole. Esa sería mi conclusión. Agradecer de nueva cuenta la iniciativa del colegio, agradecerles a mis compañeros que participaron el día de hoy y agradecerte a ti, maestro Ángel, por esta conducción de este evento. Muchísimas gracias, maestro Óscar. Y pues bueno, con eso terminamos la conclusión del primer ponente. Ahora pasamos con la maestra Gina para que igualmente pueda compartirnos sus conclusiones. Maestra Gina, si hace favor de prender su micrófono. Ay, perdón. Ya está abierto, listo. Ah, ok, gracias.
Ok, mis conclusiones están en el sentido de que sí necesitamos para aquellas empresas que están cerradas, aquellas empresas no esenciales que están cerradas, sí, que no están teniendo ingresos, y a fin de mantener a sus empleados, sí necesitamos que se establezcan ciertas disposiciones, sobre todo en materia de seguridad social. Como les decía, una de las principales contribuciones que tiene el Estado son los impuestos y las aportaciones de seguridad social. Ya vimos que el Ejecutivo tiene esas facultades. Sí necesitamos que se apoyen a las empresas. No estamos hablando de un descuento, estamos hablando de que se les dé la oportunidad de ir difiriendo los pagos en parcialidades, en que puedan ellos establecer, a fin de que puedan ellos mantener esa nómina. ¿Están de acuerdo que ahorita vamos a ponernos en el supuesto de aquella empresa que no está trabajando, que está cerrada y que tiene que pagar la nómina? En ese sentido, el gobierno del Estado sí apoyó en el impuesto sobre nómina, reduciendo el 50%, ¿verdad? No voy a mencionar un poquito más allá, apoyó. Pero, ¿dónde está el apoyo del Seguro Social? Sí es cierto, el Seguro Social emitió un comunicado en donde decía que autorizaba a los contribuyentes a que podían hacer el pago del Seguro Social en parcialidades o en plazos, pero venía con un recargo, con una actualización. Entonces, eso a las empresas ya les es oneroso. Estamos buscando que se aplique el artículo 39 del Código Fiscal, que aplica para todas las contribuciones, porque las aportaciones de seguridad social es una contribución. Estamos solicitando, ¿verdad? Se está pidiendo que el Ejecutivo considere no el descuento, la facilidad de pagar sin recargos, ¿sí? Lo que necesitamos es ese apoyo del Estado, el reconocimiento por parte de los contribuyentes de que tienen que pagar, pero el reconocimiento del Estado de dar esas facilidades de pago para mantener a la fuerza trabajadora, para mantener las nóminas completas y no verse en la necesidad de tener que suspender o cerrar, no lo quiero decir, tener que correr a los trabajadores, ¿no? Esas son mis conclusiones. Excelente, maestra Gina, muchísimas gracias igualmente por esas brillantes conclusiones. Ahora pasamos con el compañero maestro Gerardo, el micrófono es suyo. Pues muchas gracias, pues agradezco igual la invitación a participar en este conversatorio, a mis compañeros, sus comentarios han sido muy acertados, al moderador y por supuesto al colegio. Yo concluiría, al igual que han comentado mis compañeros, en que sí el Estado tiene constitucionalmente una función esencial de regular la actividad económica y de dotar al sector y a la economía de las facilidades para que puedan ir, puedan darse con mayor facilidad y genere riqueza para todo el Estado. Si las empresas empiezan a producir, va a haber impuestos para el Estado. Yo creo que ninguna empresa está pensando no quisiera cerrar. Tendría que haber algún tipo de esquema en que se les facilite las contribuciones, se les financie ese pago de la contribución sin que les generen cargos. Estoy totalmente de acuerdo. Algunas empresas son informales, es una realidad en México, no toda la economía se mueve en la formalidad. Habría que ver también esquemas para que ese sector pues, también se vea, reinicie, finalmente también generan economía, y también para el sector de los servicios y de los abogados como nosotros, para integrarnos a esa reactivación. Tiene que haber una visión integral. Yo coincido con todo lo que han mencionado mis compañeros. Sobre un apunte ya final, la Ley General de Salud sí regula la importación de equipo médico. Yo creo que si el equipo médico en su momento cumplió con el registro sanitario, debiera de cumplir, ahí en esa de equipo de medio uso, haya ya una oportunidad de regulación. Coincido, pudiera ser que ese equipo de medio uso o remanufacturado debiera de cumplir con una nueva regulación, una nueva revisión por parte de la autoridad para ver si el proceso por el cual fue
reintegrado al mercado de equipo médico, fue lo suficientemente bueno como para hacer como si fuera nuevo. Entonces ahí yo creo que sí hay un área de gran oportunidad. Con eso concluiría mis comentarios. Excelente, maestro, muchísimas gracias. Y bueno, para poder dar una breve síntesis de lo que hemos presenciado el día de hoy como epílogo de este conversatorio, que ha sido sin lugar a dudas muy exitoso. Felicito primero que nada al doctor Jimmy, que ha tenido esta iniciativa por parte del Colegio de Posgraduados, a que tengamos la oportunidad de conversar sobre temas actuales, importantes y que nos están afectando a todos. Como una breve síntesis, podemos mencionar los puntos importantes tocados por parte del compañero Oscar Pacho, que nos hablaba precisamente de estas facultades extraordinarias ante la pandemia, la importancia de abrir nuestras fronteras a la importación de productos como respiradores y demás, mencionó la relación con China, nos habla también de que es importante reactivar la economía a partir de las pymes, que crear también un marco jurídico que pueda realmente dar certidumbre con respecto a estas actividades que son catalogadas hoy en día como esenciales y no esenciales. Nos habla también de que es importante voltear a ver nuevamente la economía local si queremos evitar que exista pues un daño mayor hacia nuestra economía, que si bien es importante reconocer que estamos en un mundo globalizado, tampoco podemos dejar de lado el valor de la propia economía local que tenemos aquí. Y también más adelante la maestra Georgina Herrera nos habla también de esta clasificación de empresas esenciales y no esenciales. Nos menciona que toda persona física o moral está obligada igualmente a contribuir a la federación. Nos brinda el marco jurídico de manera completa e integral que podemos observar tanto a nivel constitucional como en el mismo Código Fiscal. Nos dice también una pregunta detonadora que creo que fue muy fuerte en la primera intervención cuando nos habla: ¿pudo el Estado haber apoyado en materia fiscal a estas empresas con respecto al pago de sus obligaciones? Es decir, ¿existía esa posibilidad? Y más adelante, precisamente con el artículo 39, nos lo deja en claro, ¿no? Que en efecto era posible, y concluye también de una manera propia diciéndonos que no era pedir descuentos como tal por parte de las empresas, sino más bien facilidades para que pudieran cumplir con sus obligaciones fiscales sin tener que perder a la fuerza trabajadora que ellos tenían. Y también el maestro Gerardo Canto nos dio varias explicaciones importantes, datos duros por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Nos mencionó también la importancia de crear una reactivación de la economía que nos permita recuperarnos de este proceso tan difícil que estamos teniendo. Los pronunciamientos igualmente lo remarcó de las autoridades en el ámbito de esenciales y no esenciales, que ha sido sin lugar a dudas un gran punto de encuentro entre los tres panelistas. También nos habla de las diferentes etapas que va a tener a nivel regional el acuerdo federal, en donde nos indica cómo podemos reactivar esta economía, que es un punto medular, sin lugar a dudas, de la situación que pasamos en este momento a nivel nacional. Y también nos habla de esa importancia de tener una reactivación de la economía que sea integral, ¿no? Con esa parte concluye nuestro tercer ponente, y creo que ha sido, sin lugar a dudas, un gran conversatorio. Déjenme decirles, queridos compañeros del Colegio de Posgraduados, que muchas veces cuando se realizan estos ejercicios académicos de manera presencial, casi no se tiene audiencia. Y ahora que los tratamos de realizar desde diferentes trincheras de manera digital, menos logramos tener audiencia. Y es por eso que creo que es muy importante este ejercicio, porque estuvimos, y lo sabe el maestro Jimmy como administrador de la sesión, en varias ocasiones cerca de los 50 asistentes. Entonces, eso es un reflejo de que esta actividad ha generado un eco fuerte en la comunidad jurídica a nivel estatal, y que las ideas que han vertido nuestros tres ponentes el día de hoy, sin lugar a dudas, ha sido fuerte y contundente para toda la comunidad jurídica. Además, otro punto a resaltar con respecto a este ejercicio académico fue la participación del público. Muchas veces, y no me van a dejar mentir todos los asistentes, pedimos que se participe generando preguntas hacia los panelistas, hacia los ponentes, y rara vez llegamos a ver una mano levantada en los auditorios. Y sin embargo, hoy escuchamos numerosas preguntas de parte del público a cada uno de los ponentes para poder ampliar el conocimiento que hemos logrado absorber de ellos. Así que, maestro Jimmy, esto sería todo por mi parte. Con esto concluyo. Ha sido un verdadero honor el poder formar parte de este conversatorio. A los tres ponentes, Oscar, Gerardo, Gina, gracias sobre todo por todas las palabras que nos han dado, las ideas,
el marco jurídico, el análisis, el criterio crítico que nos han dado a lo largo de esta sesión. Muchas gracias, maestro Jimmy, por la invitación, y con ello termino mi intervención. Maestro Jimmy, creo que todavía no le escuchamos. Jimmy, no te escuchamos, Jimmy. En unos minutos más solucionaremos este detalle técnico. Ustedes saben que está, ahora sí que como dicen en la televisión, estamos en vivo y evidentemente todas estas cosas nos pasan ahora que nos estamos acostumbrando a las plataformas digitales, no tan útiles como lo hemos demostrado el día de hoy. Doctor Torruco, excelente este conversatorio. Como siempre, agradecemos ese dinamismo con el que desarrollas este tipo de actividades. Eres un cielo, de veras. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Gina, por sus palabras. A los demás compañeros, espero que les haya sido agradable el conversatorio. Definitivo, me sumo al agradecimiento y a la dinámica que le imprimes. Está llamando aquí el maestro Jimmy. Bueno, maestro. Claro que sí, maestro, con muchísimo gusto. Vamos a poner acá en altavoz al maestro Jimmy. ¿Le alcanzan a escuchar? ¿Me escuchan? Perfecto, Aquí. perfecto. Bueno, mira, tuve un problema aquí con la computadora, pero yo estuve muy atento a las actividades realizadas. De antemano, muchas felicitaciones. Una felicitación porque qué mejor de su cumpleaños con plenas actividades académicas. Muchas felicidades a Gina por su cumpleaños y por la magnífica ponencia que tuvo el día de hoy. Desde luego también felicitando al gran maestro Óscar Pacho por su disertación en su tema relacionado con comercio exterior, al igual que Gerardo Canto. Muchas gracias, Gerardo, por esas aportaciones que brindaste y con la magnífica conducción del maestro Ángel Torruco. Desde luego, Ángel, muchas gracias por tu participación y por tu apoyo. Desde luego, agradeciendo de antemano a la secretaria general del Colegio de Posgrados en Derecho del Estado de Yucatán, que tuvo el honor y el privilegio de estar estos momentos con nosotros, a la maestra María Elizabeth Vargas Aguilar, que se encuentra también en estas actividades importantes, al igual que a los doctores y maestros que nos acompañaron, a José Luis Ripoll, a Lisbeth Ancona, también vi por aquí a Mari Carmen, a Mariam Charruf, también estuvo con nosotros Mario Humberto Rodrigo Ortiz, representante titular de la CONCAM, así como también al maestro Omar Pacho. Gracias, Omar, por estar con nosotros, al igual que al doctor Pedro Silveira, a la representante de la Organización Mundial de Abogados, Adriana Carmona, que también nos apoyó, y desde luego reconocer al doctor Juan Manuel Torres, al representante y coordinador general de las licenciaturas en Derecho de la Universidad del Valle de México, por haber estado estos momentos aquí con nosotros, y desde luego la prensa que ha estado también muy pendiente. Un reconocimiento muy personal a Renan Valencia, titular de la revista Alianza Empresarial. Desde luego que es un tema muy importante el asunto empresarial, y él, como siempre, muy atinado en todas sus participaciones y tomando nota de los aspectos relevantes del Estado en materia empresarial. Y a Gustavo Arjona, que también es miembro de la directiva, gracias por estar aquí con nosotros. Desde luego reconocer a todos y cada uno de los alumnos, de los diferentes ponentes, miembros del colegio que se encuentran con nosotros. Por favor, maestros, que les valga como punto de participación en sus clases el hecho de estar aquí en estos momentos tan importantes, y que desde luego yo les pido encarecidamente que nos apoyen en seguir impulsando el tema del derecho. El derecho no está dormido, el derecho no está muerto, el derecho está más vivo que nunca, y esto lo vamos demostrando con la participación de todos y cada uno de ustedes, por los que les pido encarecidamente nos apoyen en promover estas actividades que nos ayudan a construir una sociedad más fuerte,
Yucatán está donde está gracias al talento y al conocimiento y a las experiencias que vamos realizando todos y cada uno de nosotros, y donde desde luego todos ustedes son pieza fundamental. Desde luego, gracias a todas las universidades académicas por su apoyo, por su respaldo, y desde luego nada más recomendarles que el día de mañana vamos a seguir con las actividades del colegio. En punto de las 7 nos vamos a conectar porque tenemos un tema fundamental que está relacionado con el derecho laboral. Ahí vamos a tener a grandes especialistas, en donde destaca la maestra Yara, la maestra Lisbeth, la maestra Lisi, Violeta y al maestro Pedro, para que nos brinden una información importante relacionada con las relaciones laborales. Y otro aspecto importante, la gente nos ha pedido más, y por ustedes vamos a seguir trabajando. No se va a acabar en 4 sesiones. Vamos a tener 10 sesiones de trabajo, en donde les anticipo que vamos a tener también aspectos de derecho de familia, aspectos de derecho fiscal, aspectos de derecho de mediación, aspectos de amparo, aspectos relacionados con los organismos constitucionales autónomos, y vamos a concluir las actividades con derecho público global. Pues ya vimos, tenemos muchas actividades que tenemos presentes por desarrollar. Estén muy pendientes, todo el desglose lo tenemos en las páginas oficiales del Colegio de Posgraduados en Derecho de Yucatán. Ahí están las redes sociales, el Facebook, los datos del correo electrónico. Y la verdad, el Colegio de Posgrados en Derecho, quiero decirles que está creado precisamente para fortalecer el conocimiento de todos y cada uno de los habitantes del estado de Yucatán, y fundamentalmente de la abogacía. Que el derecho hoy y siempre esté más vivo que nunca. Gracias, doctores. Muchas gracias por este espacio que me estás brindando para llegar a todos ustedes. Enhorabuena y muchas felicidades a todos de nuevo. Sigamos adelante. Saludos. Muchas gracias.